Un manejador de eventos o event handler en inglés es el método que se encuentra en la clase suscriptora y que contendrá la lógica que se ejecutará cuando el evento sea lanzado. Para definir un manejador de eventos simplemente definimos un método, pero este debe coincidir con la firma del delegado. Este delegado con el que debo coincidir, por lo tanto, es lo único que debo tomar en cuenta para agregar un método. Entonces aquí abajo puedo agregar este método del cual hablamos. Esta entonces va a ser nuestra clase suscriptora, la clase program. El método lo vamos a colocar como estático, coincidirá con la firma como el delegado, es un void, lo que regresa y le vamos a colocar de nombre selección forma pago y recibe como parámetro objeto tipo pago, que llamamos tipo, y tipo alerta, que llamamos tipo alerta. Y dentro vamos a hacer algo bastante sencillo. Simplemente si tipo alerta que recibimos como parámetro es igual a un error, entonces vamos a imprimir en consola para que el usuario sepa que es un error que está eligiendo incorrectamente. Otro caso que podemos tener lo agregamos con un else if, y en este caso cuando el tipo alerta que recibimos sea exitoso, que se agregó correctamente la forma de pago que indicó el usuario y le indicamos eso, que se seleccionó una forma de pago y le imprimimos este tipo de pago que seleccionó el usuario, por supuesto. Y de hecho, este método debe ser de la clase program. Recuerden que es la suscriptora, pero no tiene que estar dentro del programa principal. Lo colocamos afuera y ahora sí, en nuestro programa principal voy a hacer lo siguiente. Declaramos una variable de tipo forma de pago. Vamos a colocar fm, que va a ser igual a new, una nueva instancia de forma de pago, y luego en la clase suscriptora en este mismo método main. Vamos a registrar el evento y esto lo hacemos como hemos hecho anteriormente, con delegados, con más igual. Listo. Y ahora sí vamos a poder ejecutar para probar. Y en la consola nos pide ingresar una forma de pago. En este caso voy a colocar transferencia. Hasta ahora podemos observar que simplemente al elegir la opción nos está mostrando el mensaje que agregamos. Y esto es bastante lógico porque si observan aquí simplemente leímos el tipo de pago con el React Line. Pero nunca utilizamos o nunca asignamos o nunca hicimos un set al tipo forma de pago o a un objeto de este tipo. Entonces hay que hacerlo para poder obtener el mensaje que queremos. Entonces simplemente aquí voy a hacer fm.tipo, que es igual, y vamos a hacer un cast tipo pago en un pairs tipo of tipo pago.
y usamos el string que estamos recibiendo por parte del usuario. Recuerden que aquí en esta clase forma de pago fue donde declaramos esta propiedad como evento y aquí es donde la estamos utilizando. Por tanto, el evento es desencadenado aquí. Cuando hacemos un set, entonces recibimos del usuario que es un string tipo enum, que en realidad se requiere para hacer un set al tipo. Entonces ahora sí vamos a probar. Vamos a elegir otro tipo, por ejemplo, tarjeta. Y nos indica que la forma de pago seleccionada es la tarjeta. Esto no quiere decir que el evento ha sido desencadenado correctamente. Igual podemos ver en el ejemplo en el que elegimos algo correctamente para ver que esté funcionando. Por ejemplo, le voy a colocar 5, no es una opción existente y no nos funciona correctamente debido a que nos indica que elegimos otra forma de pago incorrecta.